has hecho renacer. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Pregunta dónde está tu Dios. Se le puede ver qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón: no existe Dios. ¿Acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuanto querido ha hecho, es digno de alabar.
es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Paséate entre nosotros. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús, te amamos, te amamos.
Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Jorge, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos nuevamente con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas Son Cada Mañana. Les saluda el pastor Román García y nuevamente es un gusto poder llegar a todos ustedes, poder compartir con ustedes este tiempo. Este viernes ya 16 de febrero del 2024, viernes 16 de febrero, con algo de lluvia en Saltillo, con algunos nublados, el ambiente bastante húmedo, ¿verdad? De hace algunos días ha estado lloviendo aquí. Tenemos una temperatura de 12 grados centígrados en el Valle de Saltillo. Y bueno, pues nuevamente saludándoles y compartiendo este tiempo, recordándoles que estamos totalmente en vivo, que usted nos puede ver a través de las redes sociales, que estamos específicamente en este momento a través de Facebook y de la aplicación Neuma Multimedia. Usted puede descargarla y puede escuchar ahí Neuma Multimedia. También que los teléfonos en cabina 844-696-8450, 844-696-8450. Ahí se va a comunicar con nosotros nuestro hermano Jorge Hernández. Saludos, Jorge, gracias por estar ahí. Va a tomar su llamada si usted así lo decide, 844-696-8450, y también lo podemos hacer a través de mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873. Dicho de otra manera, 84-48-80-48-73. Ahí estamos y dando gracias a Dios por esta oportunidad, viendo que algunos ya están aquí compartiendo con nosotros, saludándonos, ya celebrando que es viernes, ¿verdad? Dice Rosa María Sánchez, gracias a Dios es viernes, buenos días, gracias a Dios, hermana, sí, un fin de semana más. Betsy Caruso dice, cordial saludo desde Colombia, saludos hasta Colombia, Dios los bendiga grandemente. Colombia. Paulino López dice, buenos días, pastor, aquí también con lluvia, saludos desde Monterrey, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí nuestros vecinos, los regios, saludos a todos ellos, gracias por acompañarnos, también con algo de lluvia y pues 12 grados, realmente está muy agradable, fresco, húmedo, hay que tener precaución, hay que tener cuidado a la manera, al momento de conducir el vehículo, pero de ahí en fuera, pues muy agradable, días muy lindos que nos da el Señor, y gracias a Dios con lluvia, que no había llovido por un buen tiempo, y contentos de que Dios nos dé su gracia, su infinita misericordia. ¿Quién más nos saluda? Dice nuestra hermana Jessie Segura Jessie, dice, gracias a Dios por un día más de sus misericordias, bendiciones, paz. Sí, dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Y son nuevas matutinamente, son nuevas cada mañana para que usted viva para Él, para que usted tome la oportunidad y viva para Dios. Grande es la fidelidad de Dios. Esas misericordias son suficientes del Señor para nosotros, se renuevan cada mañana porque las necesitamos constantemente. No hay otra razón, ¿verdad? Sino que nos acabamos esas misericordias diariamente. Pero el Señor está con nosotros, nos bendice el Señor, tiene misericordia, gracias a Dios por eso. Y bueno, pues ya sabe que estamos en la primera lectura, vamos a dar una primera lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, mientras que le doy la bienvenida a los recién aterrizados, los hermanos Santana, que me preguntan, oiga, papá, si los Santana, Julio y César y Julio, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias a Dios, pues bendecido día y contento de estar aquí. Gracias a Dios.
Hijo, ¿cómo estás, Sí, César? buenos días, muchas gracias pues, por la invitación. Bien contento de estar aquí. Nuevamente. Sí, ¿verdad? la verdad es que o sea, es muy nutriente, de mucha edificación, es platicar así. Me gustan mucho los viernes. Porque Gracias a Dios. Es de mucha bendición. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues qué bueno que están aquí. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 44 en adelante. Mientras saludo al hermano consiervo Jorge Augusto. Bendiciones, pastor, buenos días. Él, si mal no recuerdo, de Ecuador, pero ya tiempo residiendo aquí con su familia aquí. Bendiciones para ti, digo, ya que ahorita saludaron desde Colombia y Monterrey, pues nuestro hermano Jorge Augusto, si mal no recuerdo, ecuatoriano. Un abrazo a nuestro hermano Jorge Augusto. Mateo Torres también saluda, bendiciones, pastor. Un abrazo. Se despertó el buen Mateo. Ya se despertó. Sí, gracias a Dios. Dijeron a tener cita en el seguro. No, siempre anda bien temprano, Mateo. Sí. Sí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios, qué bueno. Un abrazo, Mateo. Tenemos aquí Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y el que me ve, fíjate, ve al que me envió. Yo, ¿con qué autoridad? ¿Con qué seguridad? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Se puede permanecer en tinieblas, pero el que cree en él no permanece en tinieblas. Ese es el destino de muchos, a menos de que crean en el Señor Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, aquí ya hay responsabilidad de todos los que oímos. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Entonces diría alguien, no, eres bueno, Señor, tú no juzgas, tú. No. Amor y paz. Sí, amor y paz, ¿verdad? Dirían algunos, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces suena como que, no nos va a juzgar. Como cuando te dicen, no me juzgues y yo no te juzgo. Déjame, pásamela y yo te la paso. Pero no es lo que está diciendo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, aquellas personas que oyendo las palabras no las guardan, no es que no va a ser juzgado. No es que no va, ya la libraste porque Jesús no te juzga, al bien a salvar al mundo, no. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. O sea, no nos libramos, ¿verdad? Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, mire qué hermoso, no que sus mandamientos, su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ante eso, ante la contundencia de las palabras del Señor, yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar al mundo. Yo no le juzgo. Y entonces alguien diría, gracias, Señor, que no nos juzgas. Dice, no, la palabra le va a juzgar. ¿Por qué? Porque yo recibí el mandamiento. El mandamiento es vida eterna. Y ese mandamiento que he recibido del Padre es el que doy. Entonces, a final de cuentas, amados, es la palabra de Dios la que nos va a llevar a juicio. Pero todo dependiendo de si creemos, le recibimos, permanecemos en tinieblas o no, si recibimos la palabra o la rechazamos. Y aquí hay varios verbos que me gustaría destacar, desde el 44 nuevamente hasta el 50. Fíjate
que no dice Jesús dijo, Jesús clamó. Levantó la voz. Clamar. Y dijo, no puedo levantar aquí la voz por motivos de los micrófonos y por allá Jorge me va a decir, ¿qué pasó, Paz? No me desestabilice. Pero era un clamor. Un clamor. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Bueno, y es que sí creemos en Jesús, pero creyendo en Jesús, creemos en el que envió a Jesús. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, otra vez, creer en él, no permanezca en tinieblas. Ya estás en tinieblas, o ya estábamos en tinieblas, pero él no quiere que permanezcamos en tinieblas. Y eso solamente se da creyendo en él. Sí, pero luego viene una parte que si creemos en él, ¿qué hacemos con sus palabras? Palabras que él nos anticipa, que no las dice él, sino que él está obedeciendo. Él es un fiel mensajero. Sí, amén. Entonces creemos en él. ¿Qué hacemos con sus palabras? Y ahí es donde dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Wow. Y pudiera quedar muy, gracias Señor, pero es que no puedes creer en él y no guardar sus palabras. No puedes creer en él y rechazar sus palabras. No habría congruencia. No. Entonces, la importancia de la palabra, la importancia del mandamiento, a la altura de creer en él. Porque dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gracias, Señor. Pero luego dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ese tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Te puedes imaginar que la palabra nos juzgue? Que venga la palabra a nosotros y todo aquello que no está de acuerdo, no coincide. O sea, que yo tengo un discurso y viene la palabra y dice, no empata, no embona, no engrana. Y la palabra dice, esto no. ¿Por qué no? Porque la palabra no encuentra ese flujo, por así decirlo, en nosotros, porque no estamos en la palabra. Entonces la palabra tiene el efecto, ya fue dicha, ya se dijo, ya se manifestó, pero la palabra hace la obra del juicio. Exacto. Por ejemplo, es como que es imposible, o sea, venir y conocer a nuestro Señor Jesucristo y que no haga mella en nuestras vidas. Sí. O sea, no es en vano que le recibamos y que no vengamos a la luz, porque aquí lo dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, hablando también del Padre. Sí. El que me ve al que me envió. Sí. Yo, la luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo, he venido al mundo para, o sea, el mundo son tinieblas y nosotros antes de conocerle estábamos, en pocas palabras, en tinieblas. Pero cuando dice, yo he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca. Ahora, también estar en Cristo también es una permanencia, estar siempre en luz. Sí. Dice, en mí no permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Amén. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí. Y es que juzgando al mundo, el mundo se condena. Solo. Si él dijera, he venido a juzgar al mundo, condena al mundo porque el mundo rechaza. El mundo es enemigo. Exacto. Yo he venido a salvarlo. Aquellos que rechacen, pero el Señor deja en claro que si crees en Él, pero rechazas la palabra, no guardas la palabra, pues no te preocupes, no, Él no te va a juzgar, pero dice, pero les tengo una noticia, ¿verdad? La palabra sí le va a juzgar. Sí, wow, es como un principio así en el carácter de Dios, o sea, que es de
O sea, de sorprenderse, de Sí. considerarse. Voy a leer aquí en rápido en Mateo 10:14, pues. Sí, por favor. Mateo 10:14. Bueno, es que es Dios diciendo, y más el que rechace o no reciba mis palabras, o sea, ya tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Como Y eso ya está determinado. Sí. Yo no le voy a... Yo no. La palabra. Sí, o sea, como si Dios te entregó la tregua, se puso a disposición, la rechazaste y como que diciendo, ya, o sea, ya con esto ya. Pero mire, en el 10:14 de Mateo. Mateo. Ajá, sí. ¿Qué dice? Perdón, sí. No, pues, no, está bien. Es que... Ajá, bueno, le envía a Jesús, pues, para darle contexto, Mateo 10, en el 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles. Ajá, sí, ok, bueno, aquí en el 7, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia. Bien fácil. Sí. A ver, la encomienda. Díctame, Señor. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. ¿Resucitar va con S o va con C? Pero luego dices, muertos. ¿Qué dijo? ¿Y dónde están los de los shocks para... ¿Dónde está el electroshock para resucitar? Porque... Resucitar muertos, ¿qué más dice que hay que hacer? Echen fuera demonios. Gloria a Dios. Y lo dice todavía, den de gracia lo que de gracia recibieron, Sí. mis niños. ¿Verdad? ¿Cómo era el Señor Jesús? Pero bueno, en ese contexto que los manda a predicar, les da como que esa encomienda, fíjese con los, con qué parámetros ahí se los da, pero el 14, Mateo 10:14, hablando de que Dios dijo, más el que no reciba mi palabra, yo no le voy a juzgar. Ya tiene quien le juzgue, la palabra. Vea lo que dice. Y le dice Jesús a los discípulos, y de cierto, en el 14, y si alguno no los recibiere, ni oyere mis palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Sí. Y luego dice, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para aquella ciudad. Pero ve lo que dice aquí, si alguno no recibe ni oye, salgan de aquella ciudad y sacudan los pies. Es como ese mismo principio que Dios diciendo, ya te di la palabra, ya no necesitamos juzgarlo nosotros, la palabra los va a juzgar. Y entonces, pues qué fuerte que al final dice, y decía, o sea, como posdata, y les digo que el día del juicio va a ser más... Ahora, fíjate por qué dice, que esto es algo que habría que meditar en otro momento, ¿por qué hay que sacudirse los pies? Léelo, por favor. Sí, dice, lo voy a leer de nuevo, el 14. Si alguno no les recibe ni oye nuestras palabras, salgan de aquella ciudad o de aquella casa y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, creo que hay un pasaje que dice para que se sacuda el polvo de los pies, tiene que ser un pasaje paralelo a ese. Marcos 6:7. A ver. O Lucas 9:1. Yo leo Lucas 9:1. Vamos a ver si ahí nos deja ver. No. En el 6, Marcos 6:11, si lo quieres leer, 6:11. Dice, y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Será más para testimonio a ellos y será más tolerable. Ahora, el Sodoma y Gomorra, cuando fue consumida, todo su polvo, todo lo que era, todo se quemó, todos los elementos se consumieron. Entonces imagínate, ni te lleves el polvo de ahí, déjalo. Para testimonio, pero aún ese polvo no habría que... O sea, imagínate el juicio de aquel día cuando se rechaza, ¿verdad? Cuando se rechaza. Por eso decimos, si has recibido
si crees en Cristo, no rechazas la palabra. Amén. La recibes. Es que sigue siendo complicado para algunos, porque hay gente que dice, no, es que yo creo en Dios, pero no toma la Biblia, no medita la palabra, no guarda la palabra. Claro. Y entonces no está habiendo una congruencia, porque a la luz de Juan, pues si lo recibes, guardas la palabra. Si crees en Él, guardas la palabra. Pero si no guardas la palabra, hay un rechazo y dice, no te preocupes, yo no te juzgo. Hermano, no dice, no te preocupes. Yo diría así como, no se preocupen. No, yo no les juzgo, no he venido a juzgar al mundo. Yo vengo a salvarlo. Pero la palabra que yo les he hablado, el mandamiento que recibí de mi Padre, porque no hablo por mi propia cuenta, ese sí les va a juzgar. Sí. Y hablando del juicio tolerable, pues dice, va a ser más tolerable el juicio a Sodoma y a Gomorra. Entonces, esa tregua, el Evangelio, lo hemos dicho en algunas ocasiones, es la tregua que Dios le ofrece al hombre. El Evangelio son buenas noticias porque el reino que viene te dice, te doy la oportunidad de ser salvo del juicio que viene, porque el reino viene, el reino se aproxima. Uh-huh. Y yo te estoy ofreciendo esta tregua, estas palabras de paz, pero solamente bajo la condicionante que recibas, que creas. Como decía en las leyes de la guerra, en el Antiguo Testamento, allá por Deuteronomio, dice, les intimarás la paz. Para combatirla. Sí, antes de otra cosa, intímales la paz. Le vas a decir, oye, te ofrezco tregua. Sí. Si no te obedecían, dice, entonces la vas a sitiar. ¿Qué es lo que pasa luego? Que cuando la gente no acepta el Evangelio, cuando la gente rechaza la palabra, Dios le sitia, Dios le rodea. ¿Y qué era sitiar una ciudad? Era rodearla y cortar todo abastecimiento hacia adentro o toda venta hacia afuera. Uh-huh. Cercarla de tal manera que no tuviese... Sí, les corta recursos. Tuviese escapatoria. Y es lo que hace el Señor. Uh-huh. Cuando el Evangelio llega a una vida, es la intimación de paz de parte de Dios, porque somos enemigos. Exacto. No es que yo no le echo nada a Dios. No. Ya eres enemigo de Dios. Ya estás rechazando. Entonces, y lo que Dios te oferta en el Evangelio, la predicación del Evangelio, es la paz. Que, dicho sea de paso, si recibes la paz, te vuelves súbdito y tributario. Sí, sí. Te vuelves un siervo, un colaborador, pero si rechazas... Si de servir en un reino entonces, pasamos a servir a otro. El Señor te sitia. Imagínate a alguien que esté sitiado ahorita, porque Dios le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado. No, yo no. Y lo dice, oye, cuate, no ha llegado al reino. Gracias a Dios, no has visto la consecuencia de tu rechazo, pero estás viendo la consecuencia de ser sitiado. Oye, por todos lados, cerrado, por todos lados no veo, y agotando todas posibilidades, y agotando todas situaciones, y dice el Señor, pues bueno, pues si lo tomas, qué bien, si no lo tomas, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Pero el Señor mostrándose a nosotros. Es que ya una vez que estás sitiado, o sea, no tiene salida. Uh-huh. Por no más salida, que voltees claro a los 4 puntos cardinales, no hay para arriba, pues menos, ¿verdad? O sea, es como que, ¿sabes qué, Señor? Me rindo. Sí. Me rindo. Sí, no, y una vez que se te ha hablado, ya como que a partir de ahí es o sí o no, porque ahora, por ejemplo, pensemos en una persona que a lo mejor está, pues sí ha pasado que están así como que, no sé, a punto de morir o algo, y de repente, no sé, tienen una visión o algo, o están así en el lecho de muerte. Entonces imagínate que Dios en ese momento te diga, o sea, es que pues sí, ¿verdad? Lo que estamos creyendo es que somos peregrinos, hermano, que hay de verdad, que Dios viene pronto, viene con su reino. Entonces, imagínate una persona que falleció, y que Dios le diga, es que yo te ofrecí mi tregua. Y que él diga, no, yo nunca te conocí, no, es que yo no. O sea, mi palabra
mi verdad corriendo a través de mi... Esa palabra es la que te está juzgando ahorita. Esa palabra te ofreció la tregua, esa palabra era mi palabra corriendo. Yo ni siquiera tengo que intervenir. Dios a lo mejor hablándole esa... ¿Es porque ya se te habló y ya conlleva una responsabilidad, te obliga a eso, porque te va a juzgar y dijo, y en el día postrero. Entonces, ahora, ¿por qué leer este pasaje del Evangelio según San Juan 12:44? Porque algunos dirán, pastor, pero pues si ya creo en Jesús. Si crees en Jesús, la importancia de la palabra. ¿Por qué? Mira en qué contexto lo dijo. Jesús, voy a leer desde el 36. 12:36. Es que es maravillosa la palabra. Entonces ahora lo que vamos a buscar es no el texto de lo que leímos, sino el contexto en el que se dijo. 12:36. Entre tanto que tienen la luz, mientras tengas la luz, cree en la luz, para que seas hijo de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue. Mira la luz. Y se ocultó de ellos. Entre tanto que tenga la luz, cree en la luz. Y luego dice, fue y se ocultó. La luz. Fue y se escondió de ellos. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él es el brazo del Señor. Sí, Alex. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, crean y se conviertan. Ok. Y yo los sane. No vean, no entiendan y se conviertan. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Eso también es otra. Isaías vio la gloria de Jesús. Sí. En Isaías 6, cuando dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en su trono de gloria. ¿A quién vio? Al Señor, a Jesús. Isaías vio a Jesús. Sí, ok. Wow. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Con todo eso, ojo, porque ese es el contexto en el que Jesús clamó. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Gobernantes. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Los mismos religiosos, pues. Creyeron, pero no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Escondidas. Reprimiendo la verdad estos. Porque amaban más la gloria de los hombres. Y aquí es donde Jesús clama. Si creen, reciban la palabra. Si creen, guarden la palabra. ¿Por qué? Porque muchos habían creído en él. Gobernantes, dice, con todo esto aún de los gobernantes. Aún de los gobernantes. Se está hablando de una lista muy grande de gente que había creído en él. Dice, y aún de los gobernantes. Muchos, no pocos, Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más. Y entonces en ese contexto Jesús clamó y dijo, el que cree en mí. Wow, okay. O sea, si creen, crean. Confiesen la palabra. Si creen, crean. Pero si no... O sea, es sí o es no. No es sí o es no. Eran gobernantes y dice de mucha gente. Pero les estaban más enfocados en el temor del hombre que en sí, el claro. mismo Señor. Me van a expulsar de la sinagoga. Qué Y entonces bárbaro. Jesús dice, cuidado, cuidado. Yo no te juzgo. O sea, crees, guarda la palabra. Crees, confiesa la palabra. Pero si crees y no guardas la palabra, realmente estás rechazando.
Dice Alejandro González, por eso Jesús dijo que en la iglesia hay cizaña y trigo, y todos pensamos que somos trigo. Pero si examinamos nuestras acciones y no encontramos fruto, deberíamos de cuestionarnos, ¿no seremos cizaña? Porque su palabra es fácil de oír, pero la cuestión es, ¿la llevamos al corazón? ¿La practicamos? ¿La ponemos por encima de nuestras expectativas? Sí, Alejandro. Sí, totalmente. Totalmente. Porque crees en... Bueno, es que cuánta gente no creyó ni viendo las señales, pero cuántos otros sí. Dije, no, es que sí es. Pero a la hora de la decisión, no lo digas, no lo declares. Se van a echar. Y acuérdate que en el Evangelio, Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Para salvación. Y dice que no lo confesaban. Sí, wow. Sí, y me imagino al Señor Jesús ahí en ese contexto y que tenía ahí a los gobernantes, ahí la gente, y pues Jesús como que se le daba a escuchar los pensamientos o las murmuraciones. Claro, aunque, conoce todas las cosas. Todo, y de repente, y escuchó lo que decían y luego, y como quiera los confronta, wow, qué hermoso el Señor. Pero imagínate así yéndolos y luego nos diciendo, estos sí la están recibiendo, pero no lo... Es como diciéndoles, hey, ya se les dio la palabra, o sea, ya tienen quien les juzgue. Ahora, cuidado, por eso dice, creían pero no en él, pero no lo confesaban. Entonces, toda persona que cree le es contado por justicia, pero si le confiesa, le es tomado para salvación. Exacto. Porque está confesando, está respirando la palabra de Dios, por así decirlo. Dicen que el nombre de Dios no se puede pronunciar al no tener vocales, pero nuestra respiración, que el nombre de Dios sonaría como nuestra respiración. Todo lo que respira, dice. Entonces, cuando respiramos, ese ruido que se emite es como la confesión del nombre. Wow. Luego hablamos del testimonio del nombre. Voy a dar un dato. En nuestros genes hay un patrón numérico que se encuentra en todos los genes del ser humano. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Siempre vas a encontrar ese valor numérico. Pero cuando tú lo traduces, porque acuérdate que tanto las letras romanas como las hebreas tienen valores alfanuméricos, es decir, tienen valor como letra, pero tienen valor como números. Okay. El 10, el 5, el 6 y el 5 representan el tetragrama de Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo. Esas 4 letras en las que Dios se reveló tienen valor numérico. 10, 5, 6, 5. Toda la obra de Dios está firmada por Dios. Sí, sí, totalmente. Todos nosotros estamos, nuestra respiración da gloria a su nombre, pero estos que creyeron no lo confesaban, porque nos van a expulsar. Pero Jesús dijo, hey, el que cree en mí, pues adelante, ¿verdad? No cree en mí. Como diciendo, no crean que solo están creyendo en mí. Están creyendo en el que me envió. Como diciendo, si te expulsan de la sinagoga, que te expulsen. Porque creyendo en mí, no estás agarrando, perdóname la expresión, una oferta de un producto. Ah, mira, estaba barato. No. El producto es de gran calidad. El producto es respaldado por el Creador mismo. Es una manera de explicarlo. No creas que solo estás creyendo en mí. Sí, o sea, no estás demeritando, no estás poniendo tu fe en un carpintero y no estás demeritando tu fe como diciendo, ahora ya andas en esas cosas. No. Creyendo en él, creo en el que le envió a él. Y eso es lo que está estableciendo. Que no me lo rebajen. Si creen en mí, gloríense, están creyendo en el que me envió. Es una manera de decirlo. Porque muchos no se atrevían a confesarlo. Si te expulsan de las sinagogas, que te expulsen. Hace rato que no quieren nada conmigo. Acuérdense que Dios anunció que había un divorcio entre el pueblo de Israel, que era la esposa, y Dios. Ya hace cuánto nos divorciamos. Ya le di carta de repudio. Sí. Yo permanecí en mi pacto, ellos se divorciaron. Es su problema. Sí, yo fui como un esposo para ellos. Así dice Jeremías. Entonces,
Jesús está diciendo, no crean que ya ahora son gente dada a los ídolos. No crean que ya te volviste pagano. Si crees en mí, estás creyendo en el que me envió. Entonces les está diciendo, no te estás cayendo, te estás levantando. Como a veces decimos, no, pastor, ya que no, ya cayó, pastor, gracias a Dios. Ya. No cayó, apenas se levantó, viejo. Si cree en Dios, apenas se está levantando. Y entonces Jesús dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, como diciendo, me estás viendo, logras verme, ves, estás viendo al que me envió, aquel que es el invisible. Porque ahí estaba la imagen del Dios invisible, el primogénito. Amén. Wow. El que en todo tiene la preeminencia en la creación. Amén. Y el que me ve, ve el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. ¿En qué estaban ellos? Tinieblas. En tinieblas. ¿En qué estaban en sus sinagoguitas? En tinieblas. Sí, pues no querían confesar, imagínate. Y con todos los gobernantes y todos los fariseos y todos los... Están en tinieblas. Si logran contemplarme, no van a permanecer en eso que están. Profesando ser sabios. Profesando tener razón, tener la palabra. No van a permanecer. Están. Qué acusación tan fuerte. Pero si creen en mí, no van a permanecer en tinieblas. Yo, la luz. Imagínate decir estas palabras cuando en el Salmo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, yo, la luz. ¿Cuál luz? Yo, la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Yo, la luz. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, si las oyes, si las oyes. Yo no le juzgo. Yo no he venido a juzgar el mundo. Vengo en calidad de Salvador. Vengo en calidad de Redentor. Dios se va a sentar como juez. Pero ahorita vengo a salvarte. Te da la oportunidad. Ahorita vengo a decir, ándale. Exacto. Pero ojo, cuando estás creyendo en mí, no estás creyendo en menos. Cuando me estás viendo en mí, no estás viendo menos. Y te lo pongo de esta manera. Todo esto que se está diciendo, todo eso que no te atreves a confesar, es lo que te va a juzgar el día de mañana. Todo lo que se te habla. Imagínate. Sí, sí. Cotéjenlo. Van a decir, imagínate nuestras vidas. Cotéjalo contra la palabra. No, Señor. Oye, ¿quieres que te muestre por qué no estás inscrito? Porque no necesito más que hacer esto. Cotejado contra, no está en la palabra. ¿Quieres que te muestre el por qué? Abran los libros. Vamos a ver su vida. Ya párale, ya deja de proyectarla. ¿No? ¿Quieres saber por qué no? El juicio de la palabra, aquellos que rechazan la palabra. Aquellos que no entiendan que creer y recibir a Jesús es creer y recibir la palabra. Ok, amén. Mira, perdónenme, no sé si este va a ser el tema finalmente, pero este es un tópico en este viernes. Si vamos a Hechos 2, ya que estamos aquí cerquita. Sí. A mí me impresiona en el 37 que dice, pero a pesar de que había hecho tantas, yo creo, obviamente no poquitas, sino de milagros sencillos, sino hasta resucitó. Dice, delante de ellos señales, dice, no creían en él, había dureza en el corazón, había ceguera espiritual, había todo menos que creyeran en él. En el capítulo 2 de Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo, donde hablan en otros idiomas glorificando al Señor, la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces Pedro les empieza a predicar a Cristo. ¿Verdad? Porque Cristo es el evangelio en persona. Cristo es las buenas noticias de Dios. Sí. El mensajero se volvió el mensaje. Y de hecho, el que envía el mensaje se volvió el mensajero y el mensaje. Sí. Del mismo. Ok. Y les comienza a predicar de Cristo. Les habla de Cristo.
Y ellos preguntan, en el 37, por favor. Al oír esto, crucificamos al enviado de Dios. Imagínate, crucificamos a aquel que nos traía la tregua. La extensión de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre que no quieren recibir, porque sí reciben el nombre del Padre. Ellos se jactaban de ser: nosotros tenemos un Padre, pero no reciben el nombre del Hijo, no reciben la naturaleza. Por eso aquí no les dice que se bauticen en el nombre del Padre, porque ellos no tienen un problema, entre comillas, con el Padre. Tienen problema para reconocer al Hijo. Como la mayoría de los judíos hoy no reconocen en Jesús al Hijo. Dicen que Israel es el Hijo, pero no reconocen al unigénito. Wow. Pero la Biblia dice que si rechazas al unigénito, rechazas al Padre. No hay manera. Entonces, ¿qué les dice Pedro? El problema con ustedes es que ustedes reconocen al Padre, pero ¿qué crees? No reconocen al Hijo como persona de Dios y no reconocen al Espíritu Santo como persona de Dios. Pero eso se resuelve ahorita, porque se compungieron de corazón. Se arrepienten. Se dieron cuenta que cuando les dieron la palabra la rechazaron y crucificaron al mensajero, que se volvió el mensaje, que era el mensaje mismo. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre, en el carácter de Cristo. Eso significa bautícense en el nombre. En la naturaleza de Cristo. Sean empapados de Cristo, del Hijo. Sí. Y recibirán el don del Espíritu de la Santo. tercera persona de Dios, del Espíritu Santo. Ahí está bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solo reconocían al Padre. Lo que les convocó fue que Dios derramó su Santo Espíritu. Entonces ellos vienen: ¿qué pasó? ¿Por qué están hablando en otros idiomas? Un mensaje que nosotros claramente entendemos en nuestro idioma y donde están glorificando. Esta es la acción del Espíritu Santo. Sí. Ustedes tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué creen? Nosotros ya vamos en el bautismo del Espíritu Santo porque ya recibimos al Hijo. Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Crucificaron al Hijo. ¿Y qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Hijo para que siga la secuencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se cumple. Pero luego ocurre esto: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así es que los que recibieron al Hijo, Exacto. los que recibieron su palabra. Su palabra. Porque si recibes al Hijo, tienes que recibir la palabra. Si recibes la palabra, recibes al Hijo. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dicho sea de paso, el derramamiento del Espíritu Santo fue en un día de Pentecostés. Dicho sea de paso, en un día del Pentecostés también fue cuando recibieron la palabra, los 10 mandamientos allá en Éxodo. La palabra. Vino la palabra y luego vino el espíritu de la palabra. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquel que cree en Jesús, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, que dices que crees en Jesús, que te congregas porque crees en Jesús, tienes que amar, aceptar, confesar, vivir, guardar la palabra. Amén. No puedes creer en Jesús y a la vez tener animadversión, rechazo a la palabra. No amar la palabra. No puedes. No se puede. Y entonces Pedro está dando el discurso, está predicándoles de Jesús y lo que reciben ellos es la palabra. Ese es el asunto. Por eso Jesús dice: oigan, si creen en mí no están creyendo en menos, no se están desviando, no se están volviendo paganos. Al contrario, el que cree en mí cree en el que me envió. El que me ve a mí ve al que me envió. Exacto. Y no puedes decir que crees y no practicar la palabra. No es congruente. Porque la fe es certeza, es convicción, es camina,
es andancia. Exacto. La fe no es, bueno, la Biblia dice que el reino no consiste en palabras. No es solo hablar y hablar. Es la vivencia de las palabras de Jesús. Por eso, cuando estábamos meditando en las bienaventuranzas, tenemos que saber sí o sí que las bienaventuranzas es la ley de Cristo. Y es nuestro estilo, debe ser nuestro estilo de vida. Sí, totalmente. Porque son los mandamientos de Cristo para la iglesia naciente. La iglesia que dice que cree en el Hijo. Exacto. No puedes tú caminar y no creer. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, como que tiene que haber congruencia de lo que predicas, pues vaya de la mano con lo que haces, con lo que vives, con lo que hablas. Porque Julio no puede decir, soy cristiano y tener una vida contraria a lo que Dios dice o a lo que Dios me demanda. Tiene que existir congruencia. Sí, amén. Vivir lo que creemos. Exacto. Ahora, penosamente, estos muchos que dice, con todo esto muchos, y eran gobernantes, habían creído en él, pero no lo confesaban. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo puedes creer y no confesar? Creí por lo cual hablé. Exacto. ¿Cómo puedes creer y no confesar? ¿Cómo puedes creer y no amar, no leer, no guardar? ¿Dónde? ¿En dónde nos equivocamos? Por eso Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? O me perdí. O no soy tu Señor. Porque dices y no haces, o no me digas Señor. Exacto. Sí, y eso es pues más que religión, ¿verdad? Pues como ese culto racional del que habla Romanos, ese caminar consciente por una determinación, por una decisión que tomó usted, porque encontró una nueva verdad, una nueva palabra, por así decirlo. Entonces es vivir lo que creemos, ¿verdad? Encontró la verdad. Exacto. Amén. Dice en el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso es lo que tenemos que entender. Como lo dijiste ahorita, y no es en un plan de denostar, pero no te lo está diciendo un carpintero. No te lo está diciendo el hombre de Galilea. Él está diciendo las palabras que el Padre le dijo. Se acabó. El mensaje es de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Habrá que buscar la diferencia entre el decir y el hablar. Porque son dos cosas. Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Medite la diferencia. Pero Él me dijo lo que yo tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es su mandamiento? Crean en el Hijo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Arrepiéntanse, recíbanlo a Él, reciban la palabra. ¿Cuál es el mandamiento que Dios está dando? Este es mi Hijo, a Él oigan. El mandamiento. El mandamiento. El mandamiento es que crean en el Hijo y reciban al Hijo. Se bauticen en el Hijo para que puedan ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el mandamiento? Cree en el Hijo. Lo que el Hijo diga, yo lo digo. Lo que el Hijo hable, yo lo hablo. Lo que el Hijo contiene en su mensaje es el mandamiento que te da vida eterna. Por eso todo aquel que rechaza al Hijo no tiene vida eterna. Aunque se jacte de creer en el Padre. Así es. Porque ese es su mandamiento. Así pues yo he hablado. Dice su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Cree en el Hijo. Amén. Ahora, alguien va a decir, pero pastor no dijo que el Padre se divorció del pueblo. El pueblo traicionó el pacto. Pero del pueblo salió ¿quién? El Hijo. Aunque el Hijo es eterno y el Hijo está antes de la creación, el Hijo es desde el principio.
el Hijo vino a nacer y aquel verbo fue hecho carne. ¿Dónde? En el pueblo. Sí, qué gloria. En una familia que guardó los mandamientos, en una familia que guardó su dieta, de no comer lo que Dios decía que no comieran, de guardar los días que Dios dijo que guardaran, de guardar las fiestas. En esa familia, en esa mujer fiel, descendiente de David, juntamente con José, descendiente de David, nace el Hijo que ya existe, el Hijo que es eterno. Amén. Sí. Entonces no solamente es el Hijo, porque es el que sale de Dios, el que manifiesta a Dios, sino que es el Hijo porque sale de la mujer con la que el Padre se había. ¿De qué pueblo vendría el Hijo? Cuando se le dijo a Eva, y la simiente de la serpiente tendrá pleito contra tu simiente. Esa simiente viene viajando desde allá y llega como hijo. Como diciendo, Sí, bueno, ahora resulta que no quieren reconocer al Hijo. No nació en otro pueblo. No, es que nació de fornicación, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo María? Oye, una pregunta. Lo que pasa es que yo todavía no he conocido varón. Claro. Ya estamos casados. Ya estamos desposados, José y yo. A lo mejor de ahí viene. No. Si es el Hijo de Dios, viene del Padre, el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto si no he conocido varón? Es que entiendes, es Hijo de Dios. Es el que ya existe, que viene a hacerse carne. Y se va a hacer carne en una mujer que honraba a Dios, que guardaba los mandamientos. Sí, claro. Una mujer piadosa. Y nada más mencionar que, o sea, esa era la gloria de María, pero no es la mamá de Dios ni nada. Como no es la madre de Dios, es la madre del encarnado. Sí. Pero cumplió las características para que se pudiera concebir ahí, pero nada más, ¿verdad? Claro, pero a lo que Tiene su voy, gloria. ¿por qué no reconocer al Hijo? Ahora, imagínate que ahora la que no reconoce al Hijo es la mamá. ¿Israel? No, él no es el Hijo. No. Sí. Israel somos el Hijo. No, tú eres la esposa, viejo. Cuando dijo, Israel es mi hijo allá en Faraón, todavía no nacía como pueblo. Eran solamente los hebreos. Okay. El pueblo nace cuando salen de Egipto. ¿Dónde estamos yendo? Cuando salen de Egipto y se rompió la fuente y se abrió el mar y nace una nación en un día. Ahí nace la nación. Fueron bautizados también ahí, ¿no? Y ahí fueron bautizados también. Sí, la figura. Hubo boda, nacimiento y bautizo, todo junto. Bolo también. Pero cuando se rompe la fuente, cuando se abre el mar rojo, imagínate la figura celestial. Y, se rompió la fuente, nace una nación. Pero Dios había dicho antes, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿A quién se refería? ¿A Jacob? No creo. Jacob ya había muerto. ¿A quién se refería? Moisés ya viene de uno de los descendientes de Jacob. ¿Quién es ese Israel que viene viajando? El Israel de Dios, ¿quién es? El príncipe de Dios. El que en todo tiene la preeminencia. El Hijo. El que ahorita la mayoría de los judíos no reconocen como el Hijo. Wow. A mí de verdad se me hace increíble de creer, Paz, o sea, que no... Bueno, sí es por revelación y, o sea, ver la gloria de Cristo, de verdad, o sea, tú lees, o sea, cómo hablaba y dices, este es Dios, o sea, era Dios mismo, la contundencia de era muy popular, pues los milagros son muy populares, ¿verdad? O sea, atraen a las multitudes, pero lo que hablaba, no, o sea, sus discursos sí no eran así como que muy llamativos, ¿verdad? Pues aquí simplemente lo que estamos leyendo, o sea, les dijo así a los mismos gobernantes, están en tinieblas, pero si creen en mí, no van a permanecer ahí. ¿Se imagínate? No, y cuando dice, mientras esté la luz delante ustedes crean la luz, y lo dice que se oculta de ellos. No se oculta. ¿Los qué? ¿Dónde? Y lo vuelve a aparecer.
para que se cumpla lo que dijo Isaías. Y ni aún así cree. Ahora, ojo, están cegados bajo propósito. Pero nosotros que reconocemos al Hijo, porque ya no pienses en los judíos, ya no pienses en Israel en el sentido de, no lo cree, no lo recibe. No, espérate. El tema es que yo sí creo, yo sí lo recibo, pero a veces no creo la palabra, no recibo la palabra, no guardo la palabra, no vivo la palabra, no confieso la palabra. ¿Dónde está la congruencia? Aquí mismo en Juan, bueno, ya es un tópico, ¿verdad? Aquí mismo en Juan, el Evangelio según San Juan. Vea por favor, un pasaje que conocemos tanto. Versículo 9, cuando dijo yo la luz. Evangelio según San Juan 1:9. Y lo leamos por favor al 14. ¿Quieres leerlo, Julio? Sí, claro. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Que alumbra. Tiempo presente. Okay. Si alguien tiene luz, es gracias a Jesús. Amén. Él es la luz verdadera. Que alumbra, no que alumbraba. Perdóname que corrija, no por la lectura que te hayas equivocado, sino que a veces está en el concepto de que, es la luz que alumbraba. No, es la luz que alumbra. Hasta el día de hoy. Si a alguien le cae el 20, si alguien reconoce su pecado, es la luz que alumbra. Es la luz que te quita la ceguera y luego dices, ¿quién te sanó? Dije, fíjate que no le pregunté. Pero de que ahora veo. Y luego ¿quién eres? Pues lo adoró. Porque es una luz que te alumbra aunque no lo conozcas. Exacto. Porque todo nuestro conocimiento a veces nos hace entender que estamos en luz, ¿verdad? Sí. Exacto. Como Pablo cuando... Él pensaba que estaba. Ya está, órale. Hasta que tinieblas, ciego. Y hasta que quedó ciego y dijo, yo la verdad no veía. Entonces ese que alumbra venía a este mundo. Pero alumbra en tiempo presente. Sí. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. Ahí sí lo habla en pasado, venía, ¿verdad? En el mundo estaba. Ya estaba esa luz en el mundo. Todo aquel que tiene claridad, todo aquel que tiene un momento de lucidez es gracias a él. Exacto. Todo aquel pródigo que un día dice, pero si yo comía mejor allá, esa luz que le viene es la luz que alumbra a aquel que está lejos, aquel que está perdido. Sí, amén. Aquel que no sabe ni quién lo sanó. ¿Quién te sanó? Pues ni le pregunté. Me dio tanto gusto de ser sanado, me agarré corriendo. Y luego, pero ¿quién te sanó? Y se lo topa. Y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Pues le has visto y con él estás hablando y dice que le adora. Porque dijo, esa luz que me sanó es la luz que estoy viendo ahorita. La luz que alumbra, pero que se desconoce. Que se desconoce. Es como los leprosos de Paz cuando lo sanó y nada más a 9 les... Nada más 9 no regresaron. Nomás uno regresó a reconocer la luz. Exacto. Y no eran 10. Como yo no. ¿Y el equipo que traía la reta? ¿La reta de los leprosos? No, ya. No, ya no. Nada más uno. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Pero sí, ya estaba esa luz. Dice el verso 11. Qué triste, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes le reciben? Los que creen en su nombre. Jesús, el Hijo. No puedes recibir si no crees en su nombre. A ver, confiesa, a ver, di que Jesús, ¿cómo lo va a recibir si no cree en la naturaleza de él? La naturaleza, amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, los hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con esto descartamos que todo aquel que por ser descendiente directo de Abraham o de Jacob, digamos, no, es que yo en mi linaje no.
No son de voluntad de carne, ni de varón, ni de... No. No es de linaje. Yo soy de Apolos. Es de haber recibido a Él porque crees en su naturaleza. Crees en su nombre. Porque qué título, hijos de Dios. Hijos de Dios. No entendemos a qué nos lleva. Verso 14. Dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y abre un paréntesis, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo que ya existía, que ya era la acción de Dios. Sí, nomás se encarnó. Se hizo carne. ¿Y qué dice Juan? Y vimos. Y la gloria que Él tiene es gloria como del unigénito del Padre. Reconocemos que si alguien es hijo, es Él. Porque estaba lleno de gracia y de verdad. No puedes creer en Jesús y rechazar la palabra. Amén. Y si creyendo en Jesús rechazas la palabra va a juzgarnos. Sí, wow. Uh-huh. Es como ese famoso dicho, pues el mundo, pues que hice un gran conocimiento, algo así, conlleva una responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues la palabra hablada conlleva una responsabilidad porque esa palabra va a juzgar. Amén. A Dios dijo, yo no lo sé, yo vine a salvaros. Ahorita ando en otra tarea, ¿verdad? Pero la palabra corriendo, mi verdad, esa sí les va a juzgar. Sí, así es. Wow, entonces sí, mejor recibirla. Uh-huh. Y es recibirla, y lo que hace la palabra de Dios, hermano, esa verdad siempre, pues es como contundente, o sea, viene a tumbar paradigmas, viene a tumbar estándares establecidos de manera social o personal, viene a tumbar así como que esas frases de, y es que yo soy así, y es que siempre, tradiciones, de verdad, la palabra confronta, la palabra, vea cómo hablaba el Señor, que cada que Dios, siendo Jesús hablaba, era sacar de la zona de confort a 2, 3 que estaban ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces, porque la verdad es la verdad, y se tiene que hablar, entonces, Amén. Cuando uno acepta esta verdad bajo la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, pues uno tiene que empezar a caminar diferente, con otra perspectiva, a discernir, a juzgar de manera diferente, sino al menos procurarlo, porque entonces no va a haber congruencia, es decir, conforme uno piensa es conforme uno va a caminar. Entonces lo que va haciendo la palabra es que va cambiando esa manera de pensar, ¿verdad? Para eso es el arrepentimiento, viene de la etimología metanoia, que el arrepentimiento, más que un sentimiento momentáneo de angustia pasajero, es un metanoia, un cambio de pensar, cambio de mentalidad, otro caminar, ¿verdad? Como pienso de otra manera, camino de otra manera, es decir, camino de un resultado diferente para obtener resultados diferentes, por así decirlo. Pero entonces sí es ese caminar en congruencia, en ese culto racional, pero sí creyendo la naturaleza de Cristo, pues, o sea, no hay manera si no es por Cristo. No, y es que, ¿qué puede dar fruto? Volviendo al tema de lo que nos comentaba Alejandro González, el punto sería preguntarnos si algo fuera de la palabra puede dar el fruto. No. O sea, ¿alguna acción mía podrá dar el fruto que Dios espera? No. ¿Algún pensamiento mío? ¿O es su palabra la que lleva fruto? Sí, amén. Su semilla la que lleva fruto. Es suficiente. Entonces, si la tierra rechaza la semilla, creyendo en el Hijo, no esperes un fruto bueno. Pues ¿cuál va a ser el fruto? No hay fruto. No, o sea, pues ¿de dónde? Porque el poder está en la palabra. Amén. Dios todas las cosas que hizo, las hizo por la palabra. Sí, es que no es que se diga, es quien lo diga, y si Dios lo dijo. Amén. Y es que por eso dice la palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Sí. Cuando ya le crees, ya viene una convicción, ya viene un caminar diferente. Pero también puedes creer y no hacer lo que Dios te demanda. Es por eso que ahorita, como decía Paz, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces. Sí. Y yo creo que con mucho cuidado lo digo, pero esto que no sé si decir que se mete en la iglesia y vivir de cierta apariencia
Y pues nada más ser cristiano de domingos, con cuidado lo digo, hermano, no se ofenda. Y ser cristiano de las reuniones de la iglesia, fuera, pones un pie en el escalón del y ya estás. Es que la palabra produce en nosotros. Miren, nosotros no podemos hacer. Él hace a través de nosotros por su palabra. Es como María. María, a ver, ¿cómo doy un hijo si no conozco varón? O sea, y ahora, vete a la esposa de Abraham. No, yo estoy peor. Soy estéril. Y de 90 y tantos. Ya entrada en añitos, ya le dieron las 70 más, 80 más y 90 y más, o sea. Y ni aún así o sea, no, espérame, lo que tú pides yo no lo puedo producir, pero en el Evangelio Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿cómo? Recibiendo la palabra. Su palabra lo puede hacer es suficiente. Guardando, claro. Suficiente. Pero el rechazar la palabra y decir, Señor, te prometo que yo te voy a dar resultado. ¿Cómo? Sí, no. Como querer ayudarle a Dios, pues no. Su palabra es suficiente. Porque Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer. Yo soy la tierra. Su palabra es la semilla. ¿Cómo puedo producir lo que Dios quiere? Ya me voy a portar bien. Dijo la hermana, hoy voy a cambiar. Pero no es lo que dices. Es que dejes que la palabra haga en ti. Señor, yo recibo tu palabra y tu palabra es poderosa para hacer lo que tú dices. Tu palabra nunca vuelve vacía. Si sale de tu boca y riega la tierra, la hace germinar y producir y le da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la ventaja del Evangelio. Que nada de lo que Dios quiere producir, tú lo puedes producir. Pero Él lo va a producir. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Es la obra del Espíritu Santo en la semilla, en la palabra. Y en eso, amados, tenemos paz. Sí, es que estamos, pues muy, no contaminados, pero viciados por la religión, porque la religión te hace hacer paz, ¿verdad? O sea, hacer como que para alcanzar, o hacer para ser alguien dentro de... Y pues en Cristo no, es en Cristo tú no, pues, o sea, ya hiciste bastante y ahorita ya no te toca hacer. ya cometiste bastantes regazones. Entonces, o sea, aquí no es de hacer, aquí es dejar que yo haga en ti, o sea, a través de ti. Sí, Julio. Sí, también dejar de hacer nuestra voluntad. Ahí también estamos recibiendo la semilla. Ya cuando decimos, Señor, no puedo dejar de hacer esto, pero aquí está, yo no puedo. Julio no puede, pero ya cuando dejas que haga la semilla en ti y que produzca, creyéndote como Sara, Señor, no puedo, estéril, no puedo, viéndolo de una manera espiritual, y ya es cuando Dios dice, ahora sigo yo, ahora sigue mi palabra en ti, tú no lo puedes, yo sí lo puedo en ti, pero dejar que la palabra obre en nosotros. Es que lo primero que hay que hacer es reconocer que no podemos. Porque el pueblo de Israel, lo primero que hizo es, nosotros podemos, nosotros haremos, dijo, perdón, no lo dijo así, pero hubiera quedado también, padre, una versión paralela, ternurita, porque fue lo primero que dijeron. Así entre muchos sí podemos, hombre, ¿cómo ves? Sí, se arma, entre todos se cumple, dijo uno. Yo guardo uno y tú guardas otro. No, entre todos se cumple. No es así. No es así. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién entrará en su lugar santo? Ustedes tienen ese salmo. No es entre todos. No dijo quiénes. Dijo quién. Mira lo que dice Éxodo. Porque, bueno, ¿qué dice Éxodo? Respecto al quehacer de la palabra. El Señor les dijo, en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, ¿sale? Ok. Dice en el 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero
No hable Dios con nosotros para que no muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor no teman, porque no viene a destruirlos, pero Él viene para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Para que no pequen. Seguimos más adelante en Deuteronomio, capítulo 5, da un registro de esto mismo. El pueblo estaba espantado, estaba asustado. Veamos rápidamente, porque esto es muy importante, Julio, lo que estás diciendo. O sea, si yo reconozco que no puedo, soy tierra donde se produce la palabra. Pero si digo, no, tierra fértil, yo mero, entonces ahí entro en un problema. En Deuteronomio 5 registra, es la repetición de la ley. Capítulo 5 registra nuevamente los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dicen el pueblo. Dice, estas palabras, verso 22, Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz del medio de las tinieblas y viste el monte que ardía en fuego, vinieron a mí, príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijeron, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Todavía, misericordia. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? O sea, están diciendo, Dios le habla al hombre y aún vive, pero no nos queremos morir, ya no queremos que nos siga hablando. El obstáculo a la palabra. El obstáculo no, ya que no nos hable. Queremos ir a lo escrito. Escrituras. Bien. Nos quedamos en el 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ok. Le dicen a Moisés, 27, acércate tú, Moisés, y oye todas las palabras, todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos. Pero mira, y lo que no es cierto, haremos. 28, que dice Dios, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien. Dice, de que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién? No dice qué, dice quién. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los mandamientos, todos los mandamientos, todos los días? O sea, ellos dicen, lo que Dios dijo, vamos a hacer, tú nomás di. Rana, dice, yo brinco. Sí, como que diciendo, ¿y qué dice el Señor? Ojalá así fuera. Ternuras. Sí. ¿Quién diera yo que tuvieran tal corazón? No se dieron cuenta que Dios no les hacía oír la palabra para que ellos la hicieran, sino para que la guardaran, para que sembraran la palabra en su corazón y la palabra produjera. Mandamientos de hombres. Ok, sí. ¿Quién diera para que todos los días, todos los mandamientos, no durante toda la vida entre todos, se hace una vaquita y ahí le completamos al Señor? Es que ese es el tema. Todos los días, todos. ¿Te consideras estéril a lo que Dios te pide? ¿Te consideras una persona que puede hacer lo que Dios pide? ¿O te consideras un vaso donde Dios puede hacer lo que Él quiera? Amén. ¿Cuál es la clave de María? Aquí está la sierva. Todo lo que digas conforme a tu palabra, hazlo. Por obra del Espíritu Santo, hazlo. Aquí está la sierva. Sabiendo que yo no puedo darte el hijo, o sea, pero tú puedes obtener el hijo. Sí, no, o sea, qué carácter también pasa viendo a todo lo que se iba a prestar de comentarios. Ah, no, obviamente fue criticada y salió embarazada y ya te imaginarás.
José, eres un esto y aquello. Y aún así, ¿verdad? Por algo Aceptar Dios la voluntad, Dios recibir la palabra. Es que recibir la palabra es recibir al que da la palabra. Recibir la palabra es recibir la voluntad del que habló. Jesús dijo, yo no vengo a hablar nada de todo lo que he oído. Yo hablo y digo lo que he oído. Y su mandamiento es vida eterna, porque su mandamiento es que crean en mí. Ese era el mandamiento. ¿Qué dijo cuando estaba Moisés y Elías ahí? Este es mi hijo amado. Ahí está el mandamiento. Al hijo amado, escucha. Oye, pero es que Moisés, todos hablan de él, pero él es el que tiene que darte mandamiento. Entonces, cuando rechazas al hijo, pues ya rechazaste todo. Pero cuando dices que aceptas al hijo, tienes que creer, vivir, recibir, confesar la palabra de Dios. Y esa palabra produce en nosotros el querer y el hacer. Yo ni quiero ni puedo. Y Él produce que yo quiera y que haga. Porque no soy yo, es Dios en nosotros. Sí. Entonces rechazar la palabra es rechazar la acción de Dios. Mira, otro ejemplo, Juan 6. Otro ejemplo. Ya nos fuimos por aquí, gloria a Dios, y podemos quedar en algo. Nuestro Señor Jesucristo iba siempre, obviamente les mostraba señales y luego les mostraba el mandamiento, pero no había cómo decir que no, porque Él estaba cumpliendo todo. ¿Por qué? Porque el Padre hacía en Él. Mira, vamos a leer Juan 5:30 primero. Esto, amados, tiene que ser algo que nos debe de decir, a ver, espérame, ¿yo lo haré o no lo haré? Porque Israel dijo, haremos, y dijo el Señor, ¿quién diera yo? Y sí dio a alguien para que tengamos ese corazón, Cristo. Amén. ¿Quién diera yo que tengan ese corazón? Porque en el Hijo está en la vida eterna. Pero ¿qué dice Juan 5:30? Léanlo, por favor. ¿Lo leo? Sí, Juan 5:30. Sí. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuánto hacía Jesús por él mismo? Según oigo, Nada. Porque ¿Nada? ¿Nada? Él es el siervo inútil que dice Isaías. No, yo no puedo hacer. Yo no puedo decir. Por eso dice, cuando hagas todo lo que te diga, di que eres siervo. Inútil. Pero cuando hagas lo que te diga, no cuando tú hagas lo que crees que tienes que hacer. Wow. Él es el siervo inútil. Sí, Perdóneme, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Quién como mi siervo que oye y ve? Así. Oye, así, y ese, imagínate, trajeras un siervo así, y ese, no. Oye, pero no hace, no se sienta, no hace nada que yo no le diga que haga. Sí. Parece que no piensa como un soldado. Soldados solamente obedecen órdenes. Robots. No son robots, porque pueden decidir hacer la voluntad. Obedecer. Pero no, ya no tienen voluntad propia. No, es una vida en función de... ¿Del amo? ¿Del dueño? Sí. Mira lo que dice, no puedo yo hacer nada. Yo subrayaría eso. Por mí mismo. Voluntad de Dios. Nada más. No puedo. Es que oigo y así hago y así juzgo. ¿Quién está diciendo esto, Paz? Cristo. ¿Juan o Cristo? No, mira. Perdón, es que... Cristo mismo. Pero esto deberíamos aspirar, ¿no, Paz? Es que el evangelio es esto. Por eso si rechazamos la palabra, ¿cómo hacemos? No. Según oigo, así hago. Qué gloria de nuestro Señor en Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y nosotros pretendemos hacer. No, yo voy a hacer esto y ahora sí ya me voy a volver a Dios. Ya. ¿En serio? ¿Todavía no aprendes la lección del Antiguo Testamento? Mira, aquí en el capítulo 6 también dice, creo que es en el 6.
Evangelio según San Juan. Vamos a leer. Dice en el 7:17, Paz. ¿Qué dice? Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Es que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Dónde? ¿A dónde los quería llevar? Que ya me olvidé. Creo que es en el 6, pero dice, queremos hacer las obras de Dios. ¿Dónde está eso? Ayúdame. ¿6 qué? ¿O 5 qué? ¿No? ¿Las obras de Dios? A lo mejor me estoy equivocando por un capítulo, pero... 6:28. Sí. ¿Qué debemos hacer? Entonces le dijeron, 6:28, ¿qué debemos hacer? Otra vez. Esa tendencia humana. Siempre. A yo hacer. ¿Qué hacemos? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Ellos hablando en plural, Dios hablando en singular. Dios no dijo, estos son los mandamientos, este es el mandamiento. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quieren poner en práctica las obras de Dios. Ok. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra. No las. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean. Que crean. Todo aquel que cree en Jesús, eso es obra de Dios. No creemos porque decidimos creer. Creemos porque Él abrió el oído. Amén. La fe es por oír y el oír es por la palabra. Y si le pudiéramos añadir una más, que no lo vamos a hacer, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y la palabra es porque Dios habló. Si Dios no habla, no hay palabra de Dios. Si Dios no habla, no hay fe. Si Dios no habla, no hay oído. Así es. Queremos poner en práctica. ¿Qué debemos hacer? Es que el hombre tiene esa tendencia. Yo creo que esperaban una lista tremenda. Así Esto y de- esto y sí. esto y esto y esto. Pues ya lo he hecho. Eso también. Ok. Y ya, bien sencillo. Esta es la obra de Dios. Sí. ¿Cuál? ¿Qué respuesta? Que crean en el que Él ha enviado. Así de sencillo se las puso. No les dijo más. Wow. Sí. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que si creemos en el Hijo, recibamos la palabra. Habla Dios, que tu siervo oye, dijo. Habla Dios, que tu siervo. Y en ese hablar y recibir, por eso vamos a ver muchos pasajes, de una o de otra manera, Dios hablándonos, Dios enseñándonos. Pero por ejemplo, veamos a Pedro. Cuando dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Perdóname, ya me moví yo. Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Dios quiere que la gente reciba mansamente.
con mansedumbre la palabra que Dios nos implanta, porque esa palabra produce. Santiago 1:21, me parece. Santiago. 1:21. Sí, léelo por favor. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, La cual puede salvar nuestras almas. La palabra que juzga es la palabra que salva. Sí. Pero por eso dice desechando inmundicia, abundancia de malicia. Desechando, es un desecho. Desecha. Saca lo que no sirve y recibe con mansedumbre. Una persona mansa es una persona que se deja enseñar, que se deja guiar. Porque dice la Biblia que en el amor no hay jactancia, y entonces muchos dicen, yo guardo los mandamientos, yo guardo el día, yo guardo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién diera? ¿Quién? Sí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? No lo tienen, no lo tienen. Pero cuando viene la palabra que juzga, la palabra que salva, cuando viene la palabra a nuestros corazones, la palabra produce. Porque Cristo mismo es la acción, es el verbo de Dios. Exacto. Es la palabra en acción. Amén. Cuando recibes a Cristo, estás recibiendo la palabra que actúa. ¿Qué va a hacer? También lo dice Hebreos. También lo dice Hebreos. Dice, la cual puede salvar sus almas. O sea, no es poca cosa, de verdad. Casi ahora, nada. Sí, ahora que estuve orando por una persona, pues, y estuvo enferma y luego tuvo así como que una crisis, gracias, o sea, de verdad pensamos que ya no íbamos a ver a esa persona. Dios tuvo misericordia y ahorita está. Entonces, ahora que pude orar por ella, por esa persona, pero Dios, o sea, como que Dios me decía, o sea, yo lo veía y pues lo veía la persona y primero como que yo no quería compartir y, o sea, como que decía, no, Señor, es que no, Padre, o sea, sí, pero, o sea, es que Dios me lo dijo, o sea, fue como que, es que tú tienes el recurso, hijo, o sea, o sea, fue como que en amor, ¿sí me entiendes? Para decir, es que tú tienes el recurso, hijo, para él, o sea, entonces le di la palabra y como que la pudo así recibir con mansedumbre. Y ya, o sea, ya, entonces aplicamos lo que leímos al principio, ya no es entre yo y esa persona, o sea, como que si la palabra fue Dios, la misma, el asunto es entre él y la palabra que le fue dada. Entonces, gracias a Dios él la pudo recibir, pero sí, entonces, pues cuando sea palabra de Dios, ser mansos, ¿verdad? Pues a tener esa pobreza, o sea, esa pobreza espiritual, esa humildad, esa mansedumbre, pues de recibirla, pues de dejarnos enseñar, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la clave para terminar por hoy? De recibir la palabra que juzga, la palabra que salva. Dice el escritor de los Hebreos en el 4:8 al 12. Debemos leer hasta el 13, pero 4:8 al 12, mínimo. El escritor a los Hebreos dice lo siguiente, es el Señor a través de él, pero ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de... El reposo no estaba cruzando la tierra prometida. El reposo no está en un día de la semana. Reposo es alguien, ¿verdad? El reposo es alguien. Amén. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Dice el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Si yo entro en el reposo de Dios, si retrajeres, yo ya no voy a hacer mis obras. Yo ya no voy a intentar. No voy a procurar cambiar. Es Dios el que produce en mí. Amén. Cuando yo entro en el reposo, no implica que un día yo me congrego, porque la mayoría de los que dicen que guardan el día, se congregan ese día.
Nosotros nos congregamos varios días a la semana. No es jactancia. Pero no es congregarse un día. Es entrar en el reposo. ¿Y qué es entrar en el reposo? Lo dice allá por Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres en el día de reposo tu pie para no hacer tu voluntad, porque el reposo también es ayuno. Ayuno de lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Sí, amén. Entonces aquí está diciendo que queda un reposo y el reposo es para el pueblo de Dios. Y ese reposo dice que el que ha entrado en su reposo, no en mi reposo, sino en su reposo de él, perdónenme que tenga que ser así, porque el que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado de sus obras. Si yo entro en el reposo de Dios, yo descanso de mis obras. ¿Como quién? Como Dios de las suyas. Como Dios de las suyas. En el sexto día hizo Dios la creación y en el séptimo, cuando Dios descansa, descansa. Cuando yo entro en el reposo de Dios, yo descanso de mis obras. Ok. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. De mis obras. Como también Dios ha reposado de las de Él. Sí. 11. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Eso sí debemos de actuar. La procuración de entrar en el reposo. De estar en Él. Nuestro mandamiento es estar en Cristo. Nuestro mandamiento es andar en el Espíritu. Sí, amén. Ese no, porque estando en Él, las obras de Él son hechas en nosotros. Estando en Él andamos en el Espíritu. Estando en Él estoy reposando de mis obras. Suficiente. Procuremos. Y sí, es verdad, Paz, literal entrar en su reposo. ¿Por Literalmente. qué? Porque a veces lo que tú puedes hacer 1 y 1000 veces y llega un momento en que dices, ya no puedo. Pero cuando procuras entrar en ese reposo, tan sencillo era, ¿sí? Es que el arrepentimiento tiene que ver con cambias tu forma de pensar y tu forma de pensar es yo lo haré. ¿Qué debo de hacer para poner en prácticas? Yo puedo. No, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Esa es la obra. Y alguien va a decir, como que no nos entendió, ¿verdad? Otra vez, déjame preguntar otra vez. No, la obra de Dios es que tú creas en el que Él ha enviado, porque en Él están las obras. ¿No dice Efesios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparado de antemano, para que nosotros andemos en ellas. El que está en el reposo de Dios anda en las obras de Dios. Pero el que no entra en su reposo sigue como Marta, turbada, afanada con muchas cosas. Dile que me sirva. Oye, ¿qué onda, María? ¿Qué onda, tu hermana? Hasta regañando al Señor. Entonces, no es que no haya una participación nuestra, sí hay. Mi procuración es estar en Él, mi procuración es estar en el mandamiento, creyendo en el Hijo. Mi procuración es mantenerme en el Espíritu. Sí, y es que ahí para la iglesia el yugo es fácil y ligera la carga. El yugo es fácil. Estando ahí, pues. Aprendan de mí que soy más. Sí, porque de otra manera no les va a dar. Procuremos pues, ¿qué dice el 11? Terminemos de leerlo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, los que no entraron en el reposo fueron desobedientes. Sí. Procuremos pues. Ahora, ¿cómo procuro? 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Quién es viva? La palabra viva de y Dios. activa, eficaces energes. ¿Quién le da actividad a mi vida? La palabra. Sí. Yo reposo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de llevar a un autolavado donde llegas a una banda y te dicen, ponle neutral. Y duérmete 5 minutos. Eso es lo que pasa. Okay. Tú entras en la palabra y la palabra es viva y activa. Y la palabra produce. Pero tu procuración es llevar el carro a esa banda. El aire, la espuma. Procuremos pues entrar. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios es viva y activa. Y más cortante. Y es penetrante y permea todo. Por eso la palabra es tan importante. Sí, que more en nosotros. Sí es cierto eso que lo exhorta a uno, lo instruye, o
sea, hay cosas Qué que difícil. de verdad Te hablan las sí noches. te hablan y no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes y luego ya después así como que... ¿Lo compruebas? Sí, o por ejemplo a mí muchas cosas me las ha confirmado así Dios a través de Estepas y yo sí, esto era de Dios. O sea, y entonces es la palabra viva y eficaz. La palabra viva, ¿verdad? Actuando. Orando, Nada se compara a la palabra. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya agradecidos con Dios, en su misericordia y en su favor, ¿verdad? Que nos ha tenido hasta aquí. Y viernes. Pues bueno, ya que podemos decir. Sí, no. Que el Señor se glorifique. Gracias, César. No, Gracias, gracias, Julio. Paz, gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jorge. Bendiciones a todos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Amén. Jorge Brunch dice. Saludos a todos y pues si les pedimos un favor, si les fue de bendición, pues compartan, etiqueten a otros. Amén. Haga un comentario breve de la palabra, habrá un comentario pequeño de ellos a la hora de compartir y pues que Dios se glorifique. Nosotros, si Dios lo permite, lo esperamos la próxima semana. Nos manda saludos Javier Fuantos, dice saludos chavos. Un abrazo chavos. Muy bien, también para ti. Cuídense, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Dios bendiga, hermano. Bendiciones.